podcast Mente en Contexto. Y el día de hoy me acompaña conmigo la doctora. ¿Ya te puedo decir doctora, va? Sí, ya, hombre, ya. Ya. Doctora en género Esther Valle. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y cómo esta perspectiva de género o cómo el género puede llegar a moldear ciertas conductas compensatorias, conductas problemas que pueden llegar a atravesar una persona que tiene este diagnóstico, ¿va? Empezando desde el inicio, pues entendamos el trastorno de déficit de atención como una condición del neurodesarrollo, como ya lo he hablado en diferentes oportunidades. Cuando hablo de condición, hablamos de que también tu estatura, tu peso, tu color de piel, tu color de pelo, tu color de ojos, es una condición que tú vas a vivir toda la vida y que no necesariamente tiene que ser un problema per se, sino cuando se inserta dentro de una sociedad que te exige ser funcional es cuando se comienza a catalogar como un problema. ¿Cómo funciona el género en este tipo de situaciones? Desde la perspectiva que yo abordo, que es una terapia, más bien desde una perspectiva de reglas verbales, el género nos atribuye a nosotros de manera implícita, de manera cultural, de manera social, ciertas tareas a realizar según tu género asignado desde pequeño. Y aquí es donde Esther me va a ayudar a profundizar. Sí, mira, yo creo que partiendo desde el término, ¿no? O sea, que cuando hablamos de género, hablamos de que es una construcción social, es decir, la hacemos la sociedad que la habitamos, que lleva ciertos mandatos sociales de acuerdo al sexo con el que naciste y que es, bueno, naciste con cierto sexo, en este caso es hembra, macho, hermafrodita, porque hay más de dos, para ir rompiendo estas ideas de binarismo. Y de acuerdo con esto, bueno, se te van asignando ciertos roles, expectativas. Y en estas expectativas van expectativas de cómo comportarte, cómo vestirte, cómo hablar y mucho de lo que va a conformar después nuestra identidad, el quiénes somos. Entonces, ¿cómo se entrelaza con el déficit de atención? Bueno, pues de entrada, el déficit de atención pues tiene estos tres componentes principales que tienen que ver con la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. En cuanto a ser hombres y ser mujeres, ahí me acoto más a la cuestión binaria porque estamos en un mundo binario que intentamos como romper. Se espera que las mujeres nos comportemos de cierta manera y que los hombres se comporten de otra manera. ¿Y qué pasa cuando se atraviesa una condición neurodivergente, ¿no? ¿Cómo cambian ya ahí las expectativas, ¿no? ¿Qué pasa con las niñas que sí son hiperactivas y que se nos pide ser más quietecitas, más calladitas, menos impulsivas, Y aquí me ¿no? encanta hablar un chingo de conductas compensatorias. Por ejemplo, no estoy platicando de mi hija. No. Mi hija, o sea, yo volteé a ver y tiene un chingo de conductas que digo, no conductas, signos, vamos a llamarle signos. Por ejemplo, la otra vez estábamos platicando y me dice, es que papá, tu carro no me gusta. Yo, ¿por qué no te gusta? Es que los asientos son rugosos. El carro de mi mamá, los asientos son lisos. Yo dije, chin, o sea, ya por ahí va el tema de la hipersensibilidad. Pero de repente hay muchas personas que me llegan a cuestionar pues esta parte de, güey, pues yo la veo tranquilita, yo la veo sentadita, yo la veo como que sí pone atención, pero que no alcanza, o más bien lo que contextualizo es que la mamá presiona demasiado. Presiona demasiado en el aspecto de tienes que traer todos sus colores. La otra vez nos decía la psicóloga de la escuela primaria donde está ingresando que sí presta sus cosas, pero se cuenta que te lo presta y no te quita la mirada de encima. ¿Por qué? Porque si pierde el color, la que se viene. En su momento, cuando estaba más pequeña, incluso ni siquiera se ensuciaba. No se ensuciaba, no entraba en contacto con cualquier cosa que le pudiera ensuciar. Estoy hablando de, ¿qué? ¿3 años? ¿Por qué? Porque sabía que iba a haber una consecuencia de parte de mamá. Entonces, este tipo de situaciones ella se va moldeando y va adaptándose a ese contexto y va creando conductas compensatorias para evitar eso. Porque cuando se le permite ensuciarse, no, hombre, va y revienta. Y de repente tiene como estas, que también yo no quiero caer como en esa parte de, ay, tu padre tiene trastorno de déficit de atención, probablemente tú también. Pero que sí veo alrededor de su contexto donde sí le exigen ciertas cositas, porque ella tiene que estar linda. Ella tiene que estar linda. ¿Qué es ser linda? Estar peinadita,
estar bien vestida y estar limpia. Ella tiene concebido dentro de sus comportamientos que eso es una niña. Ujú. Que al varón sí se le permite andar y tiene mucho que ver también con esta socialización que se tiene dentro de la primaria, digo, dentro del kinder, en este caso de la guardería, donde sí, aunque nosotros no querramos como papás que tengan una educación así, esta cultura le va a llegar. ¿En qué aspecto? De pues si veías a los niños, no hay pedo, ellos son niños, que se peguen, que se avienten, pero con ustedes niñas no, vengan, siéntense, vengan, ustedes, y por ejemplo, hubo un cambio de dirección dentro de la guardería que tenía. La antigua directora pues tenía como 50 años. Y claro que los regalos, los regalos del Día del Niño, los regalos de Navidad, estaban cargados de género. ¿A qué me refiero cargados de género? A ustedes niños carritos, a ustedes niños herramientas, a ustedes niños muñecas, a ustedes niños bebé. Cuando llega esta nueva directora, que es un tanto más joven, tiene mi edad, yo también, un poco, ¿sabe qué? Tiene hace regalos unisex, guitarras. Y los niños súper contentos, todos con guitarras. ¿Por qué? Porque ya no existe esta diferencia o no existía esta diferencia que existía con la anterior directora. Al punto que quiero llegar es de que toda la socialización que vivimos, la cultura que llegamos a insertarnos desde que nacemos, sí genera estas reglas sobre nosotros que tiende a modificar un probable neurodesarrollo diferente o que tiende a moldear nuestra identidad en sociedad. Sí, creo que ahí, por ejemplo, hablas de un montón de puntos que vale la pena como que ya los dices, pero resaltar que tiene que ver con estas reglas verbales que vamos aprendiendo no solamente a través de procesos de socialización en la escuela, sino a nivel cultural. De entrada, como dices, desde la primera infancia con los cuidadores, porque sé que hay distintas arreglos familiares o configuraciones familiares en donde los cuidadores no siempre son papá y mamá. Es otra Entonces cosa. vamos a pensar que dejemos como cuidadores o tutores en donde estos primeros cuidadores van determinando y van socializando y compartiendo ciertas reglas. De mantente calladita, mantente limpia. En cambio, los niños puedes ser más agresivo con tus conductas, puedes ser más impulsivo con ellas. Entonces ya se van determinando como ciertos patrones de conducta esperados. Luego, si pasamos a otros espacios de participación social, como es el kinder, primaria, secundaria, y todo esto va cambiando un poco, un mucho, la forma en que nos vamos construyendo. Entonces, como bien dices, que esto del kinder, ¿no? Que les enseñan a jugar de cierta manera, les enseñan ciertas reglas que están de alguna manera sesgadas por, de entrada, por informaciones y por expectativas, porque también quienes forman estos niños tienen cierta información cultural, ¿no? Que por cuestiones biologicistas los hombres y mujeres somos distintos, que si el cerebro de la mujer es distinto que el del hombre y que esta distinción va a afectar su funcionamiento, etcétera. Entonces hay un sesgo ahí. Entonces vamos a sesgar la forma en que tratamos a niños, niñas, niñas en este sentido. Y de ahí también estas reglas que va incorporando, por ejemplo, en este caso, pues tu niña, también es como cómo las va negociando con ella misma, y creo que ahí es donde vienen estas conductas compensatorias, que es la forma en que tengo que negociar lo que mi mamá me dice, que es no pierdas tus lápices, pon atención a tus cosas, es vigilar a la compañerita a quien le preste el lápiz, ¿no? Entonces es asegurarme de que me regrese el lápiz. Entonces, en ese sentido, es una forma de que negocio para seguir la regla, ¿no? Por otro lado, es también cómo empiezo a vivir el mundo y cómo lo empiezo a transmitir, como esto que te decía de la hipersensibilidad sensorial en esto de la rugosidad de los asientos. Me parece que también es cómo has creado tú un puente de comunicación donde la niña te puede decir, ay, tu carro no me gusta porque Sí. es rugoso, ¿no? Entonces también es ver cómo tú participas y cómo participamos, influimos en la formación del otro, que nos permite entender y le permite al otro entenderse, ¿no? Y saber Y estos también signos o síntomas, me ¿no? gustaría aclarar como una parte bien importante, porque de repente tiendo a hablar como si la gente ya supiera exactamente de lo que estoy hablando.
¿Qué son las reglas sociales o las reglas verbales? Las reglas sociales o reglas verbales son indicaciones que el contexto tiende a poner implícitas para que tú realices cierta conducta. De repente cuando ya es que no me han dicho que haga esto, nunca alguien se ha parado y me ha dicho lo que estás haciendo está mal, nadie me ha llegado a decir a las niñas les gusta el rosa, tienes que usar rosa, mi mamá nunca me dijo eso. Cuando hablamos de reglas verbales, no hablamos en su mayoría sí tienden a ser como muy específicas, que vienen de algún padre, pero no en todas. Tendemos a generar incluso este moldeamiento en base a ciertas sensaciones, ciertas miradas, cierta carita de aceptación, cierto grado de pertenencia, donde comenzamos nosotros a moldear, esto sí se puede, esto no. Cuando empezamos en este proceso de crecer, empezamos a intentar cosas. Sí. Empezamos a hacer cosas, empezamos a aventar cosas, ahí ves al niño que avienta una pluma y te voltea a ver para ver cómo reaccionas, porque están de cierta manera en un contexto más biológico, están capacitados o vienen con las herramientas necesarias para prestar atención a ese entorno para poderse moldear en un tema de supervivencia. Entonces comienzan desde ahí el tema de la socialización, porque de repente volteamos a ver un anuncio comercial en la carretera o en la avenida, comenzamos a ver un Plaza Sésamo, comenzamos a ver un Peppa Pig, comenzamos a ver miles de videos, no me acuerdo cómo se llama esta chica, que es muy famosa en el mundo de los niños. No me acuerdo. Pero el punto es de que comenzamos a ver todos estos roles funcionando a nivel social y que no es como que digas, tú tienes que comportarte así. Los niños empiezan a adaptarse a lo que están viendo, empiezan a probar y empiezan a acceder a ciertas recompensas, hablándolo en tema muy coloquial, de accionar de cierta manera. Yo sé que si no aviento el lápiz, no me van a regañar. Y si voy y si lo junto, probablemente reciba algo a cambio. Y ese tipo de situaciones se van generando reglas de cómo me tengo que comportar en el futuro. Son como estas abstracciones, ¿no? De lo que vamos experimentando en la vida, ¿no? Hay esta máxima en el conductismo de que la conducta se mantiene por las consecuencias. Entonces, a veces, cuando estamos viviendo una experiencia y hacemos una retrospectiva de esta experiencia, podemos ver estos aprendizajes, ¿no? Mi mamá me dijo que como soy niña, mi cabello tiene que permanecer largo. Mi mamá me dijo que como soy niña, no puedo correr y treparme en los árboles porque me veo fea, porque eso no es de niñas, aunque mi impulsividad, mi sensación diga, quiero estar arriba del árbol, ¿no? Entonces la experiencia que tengo es que cuando me subo al árbol y me ensucio y me caigo, mi mamá me regaña y lo que aprendo es que subirme al árbol siendo niña está mal. Entonces, para los niños no, para mí sí, son conductas de niños. Entonces empiezo a construir esta serie de categorizaciones, de lecciones de vida, de aprendizajes que, bueno, a nivel conductual llamaremos reglas, pero que pueden venir desde, como tú dices, estas cosas que nos dicen puntualmente los adultos o cosas que vienen desde una abstracción de nuestra experiencia y aprendizaje con el medio, ¿no? Que es, el medio, me refiero a los otros, a lo que nos pasa, ¿no? Porque también esa parte de mi mamá me dijo puede ser muy abstracta también. Porque, por ejemplo, no, yo nunca le dije a mi hija, pero si tu hija todo el tiempo vio que cuidabas tu cabello, que llegabas a ciertos lugares y había elogio de, mira qué bonito está tu cabello, yo quiero eso. O sea, y también, a ver, entre más, ¿cómo decirlo? Entre más entendamos que lo que trato de decir es ejemplificar algo y que cuando lo llevamos al campo aplicado se vuelve más complejo porque de nuevo, otra vez no es como el diálogo interno de, hey, yo quiero eso, sino vamos a ver qué pasa, obtengo ese mismo elogio y entonces siento una niña de 2, 3 años que está buscando la aprobación de sus cuidadores y recibe eso, su cuerpo va a reaccionar ante ese elogio y entonces se va a sentir bien. Entonces, ok, tengo que cuidar mi cabello y que se va construyendo conforme va avanzando el tiempo. Porque también entender de cierta manera que el contexto quiere cambiar a las personas con trastorno de déficit de atención.
Y las personas con trastorno de déficit de atención intentan encajar en una realidad no adaptada a su realidad, vamos a llamarlo de esa manera, un tanto más coloquial, si se me permite. Cuando entramos en ese choque nos empezamos a dar cuenta que no son compatibles, y cuando no llegamos a ese punto de no ser compatibles, cuando comienzan a presentarse los problemas, por ejemplo, que decía Esther, esta parte de una niña no hace esto, un niño no hace esto, porque también existe esta parte de psicología pop, de un niño feliz es un niño inquieto. Y no necesariamente, porque también puedes tener una persona que es trastorno de déficit de atención, nada más, sin hiperactividad, que tiende a ser muy poco activo y que no quiere, esto no está hilado directamente con su estado de ánimo, simplemente es como de, pues me quedo quieto porque estoy vegetando y vegetando estoy a gusto. No necesito que vengan a empujarme de nuevo, tienes que hacer, encontrar como esas diferencias dentro del individuo, que hasta incluso se escucha redundante porque pues, cuando hablamos de individuo hablamos de un ser indivisible, entonces claro que va a ser diferente a todos los demás y que va a actuar de manera diferente. Y al actuar de manera diferente, claro que van a existir ciertos patrones que trate de englobar a la generalidad, y cuando englobamos esa generalidad va a haber gente que se quede afuera. ¿Por qué? Porque pues va a estar bien cabrón complacer todo lo que hay a tu alrededor. ¿O qué piensas? Creo que tiene que ver, ahí tocas otro tema que también es una caja de Pandora, que tiene que ver con la inclusión, ¿no? De cómo... Vamos a pegarle su madre a la inclusión. Sí, de cómo hacemos inclusivo un mundo, ¿no? Cómo donde también se toma en cuenta no solamente la diversidad, neurodiversidad, sino también las minorías. Entonces, creo que es un tema como bien complicado en ese sentido, pero regresándome a la parte del déficit de atención e hiperactividad, dices algo, esto de que estos niños buscan hacer como ajustes y para adaptarse a ciertos ambientes, a ciertos contextos en donde no se les vea castigados, ¿no? Y castigados en un sentido conductual, no se vea como que sean segregados, discriminados, excluidos del juego porque no respetaron su turno. Porque ¿qué pasa, no? Que son niños que les cuesta trabajo esperar los turnos, ¿no? Entonces, sí, que están tratando de jugar y a la hora de querer jugar en esta emoción, porque les cuesta trabajo en regular como esta emocionalidad, y entonces en esta impaciencia ya les cuesta respetar su turno. ¿Y qué pasa con el grupo? Ya no jugamos con él porque no sigue las reglas, ¿no? Y entonces es, ¿cómo le hacemos? Primero entender que no sigue las reglas no por una cuestión de desafío propiamente, sino de esta impaciencia. No doloso, sí, no lleva como un dolo, pues, sino es esta emocionalidad que no está regulando porque es algo que le gusta mucho, que le entusiasma, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí también se empiezan a generar ciertas reglas, de decir, si yo no me comporto como debería ser, voy a ser segregado, no van a jugar conmigo, ¿no? Yo he tenido en consulta múltiples niños que me dicen, estoy castigado, tengo reporte, ya no se juntan conmigo, porque uno de los retos con los niños con déficit de atención es la impulsividad. Una persona va a poder perdonar que te distraigas, una persona va a poder perdonar que seas inquieto, pero lo que cuesta más trabajo perdonar es cómo los hace sentir con un acto impulsivo. Entonces, cuando los niños ven un acto impulsivo, pueden ser más hirientes, más agresivos, porque no lo planearon, porque en ese momento no hubo esta reflexión de las consecuencias. Claro que van a sufrir en perder amigos, ¿no? Entonces es entender que primero hay una lógica distinta dentro de ellos de no lo pensé tanto, punto, lo dije, ¿no? Es que en niños pequeños no existe tanto acervo de reglas. O sea, nosotros, tú, yo, te seguro que tú estás viendo del otro lado del celular, claro que tenemos un chingo de reglas. Entendiendo las reglas es como esta predicción de que si hago esto va a pasar esto. Si yo trabajo todo el fin de semana voy a sacar dinero. Si yo no gasto, voy a poder sacar todas mis deudas. Si yo estudio, voy a tener un título.
O sea, ese es, digamos, de manera también muy simple, son reglas. Los niños no tienen tanto acervo de reglas, ellos están en la experiencia de cómo se comportan en el entorno y que también entender muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, pero esa parte de querer interrumpir, a veces es bien difícil de controlar, aunque tengas una edad ya mayor y que tengas un chingo de conductas compensatorias y hayas logrado ocultar tu trastorno de déficit de atención de todos los profesionales de la salud que existen, se siente bien, yo lo identifico bien clarito. Se empieza a sentir en el pecho como caliente y esa sensación de presión y esa sensación de tengo que participar y lograr regular eso me ha costado un huevo. ¿Por qué? Porque sí también entender que de cierta manera las reglas se pueden llegar a romper cuando el instinto sale, cuando el cuerpo de cierta manera es quien actúa de manera muy pavloviana hablando. Sí, que tiene que ver como también cómo vamos aprendiendo cada una de las personas que vivimos con déficit de atención, incluso la regulación, ¿no? Esta tolerancia a la frustración, que es bien distinta en cada caso, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me gusta como poner un reto, ¿no? Decir, a ver, te reto a tu persona adulta con déficit de atención, ir a hacer un depósito a ventanilla en quincena a las 2 de la tarde. No, ya te estás llevando bien fuerte. Entonces ya es como, no, no me digas eso, ¿no? Porque es cómo vivimos y toleramos como la paciencia, que es una tema que se suma, ¿no? A la impulsividad, ¿no? A esta espera. Y que justamente entre tanta conducta compensatoria se van pasando como estos diagnósticos y nos volvemos adultos y es cómo vivimos eso, es de mala educación interrumpir, pero en realidad, si no lo digo ahora, se me va a ir la idea, porque mi hiperactividad como adulto ya no se nota, ya no está notoria, ya no estoy moviéndome y brincando por los sillones, ya es mental, ya es cognitiva. Entonces, si no te lo digo ahorita, estoy pensando tantas cosas y que son cosas tan distintas en este pensamiento que salta de una idea a otra, que lo que te quería decir ahorita que es bien importante para mí, se me va a olvidar. O que gasto, ¿no?, muchos recursos. Porque, por ejemplo, esa parte de que se me olviden las cosas o como he aprendido yo a regular, no interrumpir. Imagínense si no lo regulara. Es guardándolo mentalmente. O sea, lo digo, necesito hablar esto. No digo necesito hablarlo, sino pongo, por ejemplo, hace rato lo de las reglas, explicar reglas. Y prestar atención al ecosistema como para decir, ok, necesito un tiempo para que Esther me deje explicar lo de las reglas. Ok, ya, ahorita no, todavía no. Ok, creo que es ahí, vamos a interpretar tantito. Ok, y donde no se siente ya tan brusco. Y pero, por ejemplo, a mí me pasaría, en este caso tuyo, que si me hiperconcentro en tengo que decir las reglas, te dejo de escuchar. A mí no me funciona. O sea, esta regla, por eso digo que es tan particular en cada uno, porque esto que a ti te funciona, a mí sería regla, y quizá tú me haces una pregunta y dije, no sé qué me está preguntando porque me quedé hace 3 minutos o 30 segundos pensando en, no se me vaya a olvidar la regla porque se me olvida, y si la empiezo a compartimentar como tú, la dejo de escuchar, pero sigo pensando y sigo pensando en otras cosas, ¿no? Y que mucha gente no se da cuenta que no nos damos cuenta. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando estoy editando los videos que hago de tan solo ayer fue día de prevención del suicidio. Como siempre, yo haciendo todas las cosas al último, a las 10 de la noche, estoy buscando un video específico para subir a las redes sociales y mostrar el apoyo del proyecto en general. Y me encontré con un clip donde lo subo a redes sociales y en el subir a las redes sociales me doy cuenta que no me di cuenta que ignoré a Lili, que es una de las terapeutas. ¿En qué aspecto? Yo estoy hablando de cómo los papás tienden a sobreponer sus creencias, sobreponer lo que ellos sienten sobre la ideación suicida del adolescente o del pequeño, y entonces ella dice, es que se ponen a la defensiva. Yo no lo escuché. ¿A qué me refiero? Que no, yo me acuerdo perfectamente no haberlo escuchado, y déjate de acordarme perfectamente. Se ve en el video donde yo sigo sin mediar palabra y donde probablemente que le doy un chingo de gracias a mi equipo porque son muy pacientes conmigo. Porque son muy pacientes conmigo. En el aspecto de ya sé que se te va a ir el rollo, ya sé que vas a interrumpir,
ya te conocemos, sabemos que no lo haces con dolo. Y llegar a crear esa conexión para una persona con trastorno de déficit de atención es complejo, porque de repente se le juzga. Es que nada más Sí, interrumpes, güey, claro. es bien pinche imprudente. Porque también sí, eso soy imprudente. Es que cuesta el filtro y eso tiene que ver con también en estos aprendizajes, por ejemplo, entre tú y yo, regresando al género, es decir, ¿qué es esperado de decir? ¿Qué se puede decir? Tiene que ver con aprendizajes sociales. Si no tenemos filtro, como dices, si te cuesta trabajo ser prudente, la prudencia está enmarcada en reglas sociales. ¿De ¿Para qué sí quién? de quién te las dice? ¿De qué sí se puede hablar? ¿De qué no se puede hablar? ¿No? Estas frases de es horrible hablar de dinero y de política. Horrible en el sentido de que no es correcto en una conversación hablar de dinero y de política. Y por eso nos meten por ahí una reforma judicial, pero vamos a Sí, politizar sí, esto. sí. ¿Cómo no? No, pero es como, Sí. no se habla de eso, ¿no? Y es que no entendemos a veces la regla y al final de cuentas son reglas que nos van enmarcando y que no hacen sentido, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me decían, las niñas se ven feas corriendo. Y que no es prudente correr. Y te lo juro, en mi mente de niña, yo decía, feas, ¿cómo? Y yo imaginaba que al correr se les iba a deformar la cara, así como cuando hay mucho viento. Y yo, pues si corro con la boca cerrada, no me voy a ver fea, ¿no? Es como entender que también en esta construcción, te digo que está enmarcada por género, esta prudencia tiene que ver con quién, en qué lugar, en qué contexto social, para poder hablar de si el déficit de atención es un problema o no de conducta, ¿no? Yo siempre lo acoto a nivel como ético, de por qué es un problema de conducta ser neurodivergente, porque no nos ajustamos a qué reglas. ¿Y en qué sentido? Yo puedo entender que hay leyes y que hay leyes que se tienen que seguir por una norma social que nos ayude a la convivencia, ¿no? Y a la supervivencia. Y que respete los derechos. De ahí es por qué ciertas conductas ya van a ser sesgadas solo porque no forman parte de un ajuste social que, digamos, que tampoco es que afecten a otros, pero que pueda ser incómodo, ¿no? De nuevo, bueno, quien ha acudido a mi terapia sabe que soy bien preguntón. Porque siempre cuando existen este tipo de motivos de consulta, de tengo un problema porque interrumpo mucho, tengo un problema porque, no sé, tiendo a tomar alcohol, ¿no? Ajá. Tiendo a ser hipersexual. ¿Por qué es un problema? Tomo alcohol, Marcos. Interrumpo a la gente, güey. Soy hipersexual. Entiendo que puede ser un problema social ese, pero ¿cuál es el problema para ti? ¿Cuál es el problema para ti que tú seas hipersexual? No. ¿Cuál es el problema de que tomes mucho alcohol? No hay problema para ti. No hay manera de cambiar un problema sin la motivación adecuada. O sea, ¿por qué? Porque él viene con una situación de me están solicitando allá afuera de que deje de tomar alcohol, pero no entienden exactamente que el tomar alcohol puede ser la solución a un problema que no estamos alcanzando a ver, o la hipersexualidad. Cuando ya entendemos esa parte de, güey, pues si tú tomas alcohol, un ejemplo, ¿no? Tomas alcohol para evitar que tu rumia está, siempre pongo esta metáfora de YouTube, de que los neurotípicos, por un normal, ¿no? Y que cuando tenemos una persona neurodivergente, a veces, también no quiero quedar en la generalidad, tienden a hacer por 3 o por 2, ¿no? Todo el pinche ruido mental durísimo, ¿no? Y el alcohol tiende a ponerlo por 1, ¿sí me voy a entender? O sea, pedirte yo a ti que cambies la conducta directa de tomar alcohol sin regular la parte de la rumia o permitirle o encontrar las herramientas específicas para estar en el aquí y el ahora, lo único que voy a hacer es replicar un contexto de afuera dentro de una terapia donde solamente voy a juzgar el que él esté tomando alcohol como algo malo para tu salud. Es que te vas a poner, tu salud se va a deteriorar. Es que tus relaciones interpersonales porque tomas alcohol van a empezar a desaparecer cuando también empezamos a ver que dentro del consumo de alcohol se fortalecieron los vínculos con más personas.
Claro. porque también esa parte está muy socializada. Y cuando volteamos a ver mucho, aquí entra la parte de género, al hombre sí se le permite tomar y socializar, incluso cerrar negocios y vincular con otros hombres por medio del alcohol. Con las mujeres es más complejo. Fíjate que mucho de lo que dices me lleva como a abstraer un poco esta cuestión ética dentro de la terapia, de decir cómo llegamos a la terapia con qué prejuicios, ¿no? Mm. Y prejuicios sociales. Todos estamos sesgados, todos somos subjetivos y hay una falacia en esta objetividad de cómo miramos. Intentamos crear herramientas o protocolos que nos acerquen un poco más a objetivizar ciertas cosas, pero lo vemos desde nuestra pertenencia en lo social. Entonces, esto que haces de ir cuestionando aquello que pudiera parecer obvio desde el prejuicio y desde el prejuicio de los propios consultantes, de decir, si tengo una conducta hipersexual, si hago un consumo de alcohol, si tengo esta conducta de interrumpir, en mi historia de aprendizaje es que ha sido mala, entonces es obvio que va a ser un problema y que Y cuando que lo lo necesito comparto cambiar. contigo es un problema. Y cuando tú me cuestionas cómo es un problema, le quitas toda la naturalización y normalización con la que se ha venido viviendo. Es decir, la persona empieza a cuestionar por qué para él no es obvio, por qué para él no es natural, por qué para él no es normal que sea un problema. Entonces yo creo que desde ahí eso es bien importante porque con el género pasa esto, ¿no? ¿Por Simón. qué es nuestra expresión de género, por qué tiene que ser obvia, evidente? Pues porque hay ciertos estereotipos que se nos han dicho que debiese ser así, por mandato de género. Entonces empezar a cuestionarlo desde cómo combinamos por qué mi impulsividad tiene que ser un problema, pues que va a depender también de cómo vamos interactuando y las Incluso desde consecuencias, la ¿no? vestimenta como muy tal cual, o sea, los colores, o sea, desde ahí como de no, es que tú no tienes que estarte vistiendo así, comienza como, pareciera que es algo pequeño, pero ahí comienza como la idealización o más bien la creación de lo que yo quiero expresar. ¿Por qué? Porque también entender de cierta manera que a nadie le gusta sentirse menos discriminado, segregado o que necesita inclusión. A nadie le gusta eso. Entonces tendemos a intentar ser parte de la normativa a huevo. Y a veces ser parte de la normativa a huevo nos hace ir en contra de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, hace rato que hablábamos de lo de interrumpir. Cuando un hombre interrumpe de manera muy social, Mm. se tiende a decir que impone, se tiende a decir que debate, se tiende a decir que sí levanta la mano y no se está dejando. Pero de nuevo, cuando volvamos a un contexto machista, cuando una mujer interrumpe, los adjetivos son diferentes. Entonces empieza ahí es cuando una conducta que puede presentar dos organismos con sexo biológico diferente, el género va a empezar a llevar por un caminito diferente. Donde para una persona varón, un ejemplo muy simple, el hablar más fuerte, el mejorar tu argumento, el incluso pararte de manera diferente frente a los otros, esta parte de imponer está permitido y que se le permite maquillar esta parte de interrumpir. Y de repente voltear a ver a esa misma, de donde partimos ese mismo, de donde parten estos dos casos, a la otra chica donde todo el tiempo se le castigó por estar interrumpiendo, que incluso hasta se les puede estar interiorizada la frase de donde hay hombres, la mujer no tiene voz. Ujú. Y entonces, calladita, calladita, empezar a hacer como más calladita. Y algo que partió desde una impulsibilidad, desde una parte de interrumpir, sí se fue moldeando paulatinamente por esta parte de la sociabilidad y del género. Y que al fin del día, ¿cuál de los dos va a ser un problema? Creo que tocas un tema como bastante interesante en el sentido como histórico, porque Ujú. desde las lecturas feministas, cuando un hombre interrumpe, cuando un hombre, como dice, se imposta, se impone, trata de mejorar el argumento, no quiero generalizar para nada, pero es entender para qué se impone, qué interrumpe, a quién interrumpe, interrumpe a una otra y con qué objetivo.
¿no? Porque incluso desde este lado hay un término que se llama mansplaining o interrupting, ¿no? Ujú. Entonces, lo que trata es a través de un dominio de poder por su condición de género, explicarle a las mujeres cómo es el mundo, ¿no? Porque históricamente se ha entendido que el terreno del conocimiento, el terreno de la razón pertenecía a los hombres y el terreno de la emoción pertenecía a las mujeres. En ese sentido es cómo esta conducta que tú dices que se va moldeando va teniendo estas reglas detrás, ¿no? Donde quien, e incluso en los salones se ve como si hay una serie de mujeres mayores, o sea, hay más mujeres que hombres, se da más la palabra al hombre, cuando el hombre interrumpe es más común que se le ponga más atención y se le refuerce porque es un hombre entre muchas mujeres y que no sucede así en grupos donde hay muchos hombres y una mujer. En ese sentido, lo que comentas se podría como problematizar mucho en el sentido de que valdría la pena como cuestionar, ¿no? Cómo en nuestra impulsividad de interrumpir a través de reglas de género ha sido penado, ha sido castigado y cómo lo incorporamos, ¿no? A ustedes lo pueden incorporar como desde un refuerzo, como que tienen derecho a expresarse y a nosotras como que incomodamos, ¿no? Es ahí donde viene la problemática clara entre estos dos caminos. Porque, por ejemplo, algo que sí me queda claro del tema del género es de que sí tiende a ser en cierta medida o con reglas muy rígidas a ser poco saludable para cualquier organismo. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que obviamente el hecho de interrumpir, de hacer este mansplaining, pareciera que fuera menos catastrófico, con menos consecuencias, tiene consecuencias a nivel vínculo. Que cuando te sientas como una persona que toda su vida ha llevado un proceso de socialización machista, que tiene 50, 60 años, sin, con temor a generalizar, te puedo decir que la mayoría de esas personas se sienten solas. Mm. Se sienten solas en el aspecto de, güey, pues toda la vida me han enseñado a lo que hablábamos el otro día de fíjate, ya hace casi un año que hablábamos y se me olvidó olvidar el nombre de este señor. ¿De qué hablaba de qué? Ah, Hay una autora que se llama Radwina Connell. no, es un Que, güey que sale en la televisión que es bien machista. mm, Verga. quizá no vale la pena mencionarlo si es machista. No vamos a Simón. obviar uno de los tantos personajes de televisión que Ajá, es tienden de a tener televisión. estos discursos, ¿no? Exactamente, sumamente machistas, que pudo tener lo que quiso en su momento y que ahorita ya se encuentra en su... No, creo que ya murió. Pero bueno, háblame de la autora. Ah, ok. Radwina Connell es una autora que trabaja con el tema de masculinidades y dice, bueno, esto que acotas, la masculinidad convencional, porque ya se empieza a cuestionar el término hegemónico dentro de los estudios de género de los hombres, la masculinidad convencional como se conoce, genera un problema para las interacciones y un problema para las personas que estamos bajo este sistema sexogenérico actual, no estos sistemas sexogenérico que era convencional o tradicional, porque sí, si bien ustedes tienen ciertas, por así llamarlo, privilegios a la hora de ejercer su voz, también hay costos. Y dentro de los costos tiene que ver con este distanciamiento emocional con los demás, porque al estar dentro del ámbito de la razón, se alejan del ámbito de la emoción. Entonces, digamos que es un sistema en donde todos perdemos, incluso quienes están resistiendo este sistema. Es decir, perdemos las mujeres, perdemos los hombres, pierden los hombres y pierde la población LGTBTQI+, porque no encajan, porque no se ajustan. Entonces, ahí es cuando lleva como el cuestionamiento de decir, ¿para qué seguimos reproduciendo este sistema? ¿A quién beneficia? Y si estos costos se pueden reducir si nos relacionamos de manera distinta, pero es cómo relacionarnos de manera distinta, también reconociendo nuestra neurodivergencia y nuestro género.
¿no? Y cómo lo vamos reconstruyendo y negociando, y ahí es O donde... aceptando. Ujú, Porque lo que me gustaría añadir a lo que decías de que esta parte de donde nos vamos alejando, si te alejas de lo racional y te acercas a lo emocional, o te acercas de lo emocional para acercarte a lo racional, se escucha como si fuéramos un ente que tenemos la posibilidad de decir, bueno, lo racional ahorita no me sirve, me alejo, lo emocional ahorita no me sirve, me alejo, cuando la realidad es que simplemente se ignora. Se ignora ujú. el evento que está pasando dentro del individuo. Cuando hablamos de que el hombre se acerca más a la racionalidad y se aleja más de la emocionalidad, no quiere decir que la emocionalidad se apague. Otra vez, este discurso lo tengo desde hace mucho tiempo. El tema de las emociones de repente se le da como algo abstracto, algo que pasa espiritualmente, cuando la realidad es que son reacciones fisiológicas de tu cuerpo que sí van a marcar ciertas situaciones que están pasando en el contexto, que te están haciendo sentir de cierta manera. Cuando hablamos de que nos alejamos de la emocionalidad, hablamos de que no reconocemos el evento. Y cuando no reconocemos el evento es como si tú te fracturaras un pie y no reconocieras el hecho de que traes fracturado un pie. Al día de mañana que necesitas caminar, ¿qué va a pasar? Vas a cojear, te va a doler, ¿no? O van a tener, incluso en un futuro, van a tener que cercenar esa pierna porque no le diste el cuidado adecuado. Entonces, Ujú. ese costo, o sea, creo que es importante que lo traigamos hacia la mesa, porque a veces son costos que no alcanzamos a notar hasta que ya llega la factura y decir, mira, güey, por haber ignorado la sensación de fractura de tu pie, aquí está, lo vas a perder. Sí, creo que tiene que ver con, yo creo en la capacidad de agencia de las personas, pero para tener esta posibilidad de agenciarte y de tomar decisiones conscientes, es empezar a cuestionar y reflexionar acerca de ti en este autoconocimiento. Entonces hay múltiples espacios, entre ellos la terapia, y en donde empiezas a llevar este cuestionamiento y empiezas a decir, bueno, ¿por qué me cuesta tanto darle un abrazo a mi hija? ¿No? ¿Por qué me cuesta tanto decir en público, me llegan pacientes, la semana pasada me decía un paciente, ¿no? Esta semana. Eh, ese, mi pareja siempre me pide que sea más cariñoso, pero a mí me da vergüenza ser en público más cariñoso, ¿no? Entonces mientras más conscientes seamos, más autoconocimiento tengamos desde dónde estamos construyendo nuestra identidad como personas diversas, ya para no también caer como en estas etiquetaciones que si soy mujer neurodivergente, bueno, sí lo reconozco, pero es cómo lo estoy construyendo y así, y cuáles son los objetivos que quiero construir con Y qué esto. tan saludable es para ti también. Hacia dónde me Porque, está llevando esta construcción, ¿no? porque hay negociaciones, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad de una persona heterosexual que se percibe hombre y expresa su expresión de sexo Cisgénero. es cisgénero. Yo, por si te queda duda, sí entender que a veces vas a tener que negociar cosas se me olvidó, ni pedo, güey, se me olvidó, ¿qué hago, güey? O sea, me empiezo a disculpar con todas las personas, empiezo a culparme por algo que ya pasó, o acepto el hecho de que es parte de lo que he construido y de lo que propiamente me tocó. Y después intento de cierta manera tener más cuidado de qué, de hacerla, de bajar las consecuencias. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco directamente en no perder nada, me pasa lo que decías al principio, de que pierdes noción de todo lo demás. ¿Por qué? Ujú. Porque la idea allí está, rumea, me distrae de todo. Que era mucho de las cosas que me pasaban secundaria, preparatoria, de que por intentar recuperar, por intentar prestar 100% atención a algo obligado, perdía el contacto con todo lo que estaba alrededor. Entonces, el costo de eso era grandísimo que ni siquiera sabía que yo lo estaba pagando. Claro. Ya cuando aceptas, ok, soy esta persona, sé de dónde vengo, sé las consecuencias de las que estoy viviendo tienen que ver con mis aprendizajes, ok, ¿qué puedo hacer para que valga la pena esto? Y entonces le das otra narrativa, no me quiero escuchar como coach, pero le das otra narrativa, lo que te está pasando y te permite acercarte para lo que tú consideras valiosa, porque una de las cosas muy claras en el trastorno de déficit de atención es la falta de tolerancia al malestar. Ujú. Y cuando hablamos de falta de tolerancia al malestar, por ejemplo, ahorita que me dijiste que necesitas ir a hacer un depósito a las 2 de la tarde en quincena al banco, fue como de, voy a buscar la manera de no hacerlo. Cuando eres consciente de, ok, no quiero ir a hacerlo, y empiezas a buscar formas de cumplir esa tarea, no necesariamente como se te exige,
puedes llegar a entregar el mismo resultado sin necesidad de exponerte completamente a todo este malestar que probablemente para ti suene innecesario y lo necesites evitar. A decir, no quiero enfocarme, no tienes que hacer, lo tienes que hacer, y resulta que se te pasó el tiempo y no lo hiciste. Cuando aceptas el hecho de, ya sé que no quiero hacerlo, pero también sé que si no lo hago va a haber intereses, que si no lo hago va a haber un problema con un cliente, que si no lo hago va a haber un problema con mi pareja. Ok, vamos entonces negociando qué es lo que necesito hacer, y empiezas a negociar como, bueno, pues ya sé que van a ser 2 horas, no me dejan sacar el puto celular ahí, bueno, no traigo datos, pero ahorita tengo wifi, ¿qué te parece si bajo un podcast de YouTube, me llevo mis audífonos y estoy en la fila, distrayéndome con algo que es atractivo para mí y haciendo algo valioso? Y empiezas a negociar esas partes, también con la parte de esta parte de género, como de, güey, necesito acercarme a esa persona que me atrae, pero mi construcción o mi badaje histórico me dicen que soy feo. Acercarte y ponerte en contacto con esa situación de manera directa. A ver, vamos a ver si es cierto que soy feo. Vamos a ver. Y vas y lo intentas. O sea, el negociar, el aceptar para después negociar, va a ser algo muy saludable, que no va a ser para nada indoloro, porque eso también es importante. A veces lo saludable no es indoloro. Claro. A veces duele un chingazo. Que te vayan a curar una herida abierta, duele un vergazo, pero es saludable. En el caso de, a veces entrevisto a varones para conocer como su experiencia al respecto del trabajo que hay con varones y género, y de repente en las entrevistas, que justo estamos ahí haciendo un capitulado del libro, cuando les pregunto a los varones así de, bueno, ¿y por qué te acercas a esto si es tan doloroso? Es como, porque en este autoconocimiento que bien dices, en distintos ámbitos o niveles, pues te duele darte cuenta de cosas, duele darte cuenta también de ciertos posicionamientos. Entonces es claro que es doloro, pero luego también ves los beneficios que tiene este replanteamiento de cómo te has venido formando. Entonces es más que evitar el malestar, es ver cómo pese al malestar te acerca al bienestar, ¿no? Cómo pese a que te cuesta trabajo esperar, decir, claro, ¿qué puedo hacer para hacerlo más llevadero? Pero saber que llegar al banco a hacer el depósito me va a traer un bienestar, que además de que desarrollemos esta tolerancia a la frustración, bueno, cumplimos con el logro de depositarle a alguien, ¿no? Entonces, en este sentido, es también una postura que requiere como mucha valentía, ¿no? En esta aceptación. Y Sí, ahí viene el vergazo y te pones así como de sobres, vamos a ver qué pedo. y entonces, digo, me parece que es válido que luego la valentía no estamos todos en el mismo lugar, es decir, quizá yo pueda decir, ahorita no estoy lista para darle la valentía de vulnerarme y de reconocer que hay cosas que, por ejemplo, ahorita que estabas contando sobre esto de que se te olvida, estabas hablando acerca de que se te olvida todo, yo me puse a pensar también en los momentos en donde uno olvida las cosas, en donde sientes que la dispersión está más activa, y a veces puede ser doloroso aceptar que te va a costar más trabajo que a otros recordar, que necesitas más herramientas que otros para recordar, que necesitas mucho más apoyo para organizarte, que necesitas más herramientas para aprender algo, porque no pones atención, no porque no tengas capacidad de aprender, pero porque no pones atención, porque te cuesta enfocar en algo que te es tedioso, pero es necesario. Y entonces eso también duele, es decir, poder llegar a ese punto de decir, se me olvida todo y cómo lo vivo, es también consciente de que hay un proceso emocional ahí en donde siento que cuando hablamos de norma, de repente en esta campana de Gauss donde está la norma, empieza como a diluirse, porque cuando te decía el término de inclusión es que en realidad quienes son los divergentes, quienes son de la minoría, quienes tienen otras formas de aprendizaje, requerimos de un sistema más enriquecido para aprender, pero es saber que
hay mucha población que aprende distinto y que en este aprender a veces duele darte cuenta que no es tan sencillo y que sí, quizá quienes viven o vivimos con déficit de atención nos va a costar más trabajo esta organización, el recordar que cuando estamos muy abrumados vamos a empezar a dispersarnos más pero que también hay otras personas que tienen otras condiciones en donde nosotros se nos facilita, ¿no? Como que tenemos más niveles de energía, etcétera, ¿no? Entonces es poder aceptar como con bondad, con amabilidad, Compasión. con compasión, que somos distintos, y no lo digo en un término adolescente de que somos especiales, ¿no? Sino que requerimos herramientas distintas de aprendizaje, de apoyo, y que darnos cuenta de eso duele. Darnos cuenta de que dijimos, híjole, quizá tenemos muchas cosas buenas para decir, para escribir, para estudiar, pero me obstaculiza el método de enseñanza que hay en ciertas instituciones o en muchas instituciones porque no se ajusta a mis necesidades. No se ajusta a lo que yo necesito para terminar este proceso de conocimiento, por ejemplo. Y también a entender que aceptarte a ti mismo no es como una, sí, otra vez, como esta parte tribal de acéptate a tú mismo, entrégate a tu espiritualidad. No, el aceptarte a ti mismo te quita el obstáculo de querer ser alguien más y entonces te enfocas o volteas a ver lo que puedes ser capaz de hacer. Entonces, ok, esto que se me está pidiendo, que tengo que hacer y que se me está pidiendo según las normas, no está funcionando, pero yo sé que tengo estas habilidades para hacer. ¿Qué habilidades podría hacer? Ah, güey, pues tienes que ir a depositar a la ventanilla. ¿Por qué? A ver, si yo ahorita puedo mandar la transferencia, güey. Puedo sacar y puedo evitarme ese pedo, güey, porque yo soy bueno en la parte tecnológica, ¿no? O también en esta parte de, güey, tienes que exponer. Y es como de puta, güey, ¿cómo le hago? Y es como de, güey, yo sé que como un un neurotípico yo no me puedo sentar una semana antes y empezar a planearlo y estructurarlo. Yo sé que van a llegar chingadazos de ideas y que las voy a tener que plasmar dentro de una nota de celular y yo sé que 24 horas voy a estar enfrente de la computadora haciendo las cosas y me va a quedar bien. Ese tipo de herramientas, sacarles el jugo posible, no querer a huevo entablarte en lo que debería de ser cuando no has entendido cómo funciona esto. Al punto de decir, güey, pues acéptate a ti mismo, no es para que te sientas mejor y que te sientas libre, sino de que voltees a ver lo que realmente está pasando, lo que realmente estás haciendo, lo que realmente eres capaz de hacer y empezar a implementarlo. Y ya después de todo ese proceso, que es un tanto doloroso, porque encontrar eso de nuevo y encontrarlo solo, porque otra vez lo que tiene el sistema educativo es que te enseña cómo hacer las cosas. Y tú como neurodivergente no encuentras eso que funciona de la misma manera, entonces lo tienes que hacer tú solo. Claro que te va a costar más trabajo. Pero cuando llegas a encontrarlo dices, qué chingados me estoy haciendo aquí, haciéndolo como los neurotípicos y te pones a hacerlo diferente. Sí, claro, o sea, que creo que al final de cuentas, conforme vas conociendo también, incluso cosas como típicas de signos y síntomas con las personas que viven con déficit de atención e hiperactividad, es más sencillo poder decir, si yo ya sé que me va a costar mucho trabajo ir al banco, entonces veo la manera de poder hacer transferencia. Si no es posible porque tengo que depositar mis impuestos o pagar al SAT, y ahí sí es, no sé, en ciertos bancos, en el banco, no sé, pues ahí entonces veo qué alternativas tengo, ¿no? Si yo ya sé que no puedo utilizar el celular porque en ese banco son bien estrictos y se me olvidó llevarme un libro y que solo tengo que estar ahí vegetando, como dices, es poder asumir que claro que me va a costar, que es necesario y que es parte de un malestar que voy a vivir por la condición de impulsividad con la que tengo, ¿no? Y que en ese aspecto también es ver que sí, creo que para cada quien que sí vale la pena negociar consigo mismo en ese sentido, pensando regresando como a estas cuestiones de género, decir, pues si tengo que interrumpir porque creo que vale la pena lo que tengo que decir, entonces vale la pena ser disruptiva social e interrumpir versus
Sí, interrumpir tiene más que ver con esta necesidad mía de que no se me vaya la idea, pero lo que está diciendo el otro es importante y también es válido lo que lo exprese. Entonces ahí tengo que negociar conmigo, quizá, tolerar un poquito más y aguantarme 3 minutitos más en lo que el otro termina de redondear la idea, ¿no? Entonces, digo, eso también varía de cada, no lo puedo generalizar, creo que varía de persona a persona, pero que uniendo un poco estos temas de déficit de atención con, con las aceptaciones, sí creo que vale la pena como que quien vive con déficit de atención, quien vive con la inatención, la impulsividad, la hiperactividad. Y con violencia de género. Y bueno, con violencia de género, vaya viendo más, vaya reconociendo, ¿no? ¿Qué puede ser impuesto desde estas normas de género y qué puede romper y que quiere también continuar porque le hace sentido, ¿no? Se vale que si yo que me creo mujer me gusta el cabello largo, pues lo continúo, punto. No es como solamente pelear contra el sistema porque me molesta, sino es para Bien qué, cansado. ¿no? Sí, Bien claro, es cansado. como ir cuestionando, pues me gusta la forma, esta expresión de género que una parte quizá me la enseñó mi mamá, otra parte me la enseñaron en el social y otra parte yo la fui incorporando y la fui tomando de otros referentes y me gusta cómo me expreso ahora, ¿no? Entonces, y que claro que es saber que esta expresión tiene mucho que ver con los primeros aprendizajes. Siempre. Pero ya no me peleo con que tengo que revelarme de todos los aprendizajes, pues, sino con aquellos que a mí no me generan bienestar, ¿no? O que me van a dar salud a largo plazo. Que también a veces vamos a tener que negociar eso. Pero dime, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, ahorita estamos, Pinche cerrona, así que bien vergazo, sí, pero sí, mejor dime tus redes sociales. Sí, creo que agotamos un poco el tema. Buen punto. Déjame. Estoy en psicología, psicoterapia y educación en Facebook. En Instagram tiene que ver con, me voy a mi página, Esther V. Morfín. Ok. Esther V. Morfín. Ahí estamos apenas iniciando también a subir algunas cosas. Vamos a estar alimentando un poquito más esa red próximamente. Y bueno, también me pueden encontrar como en Doctoralia con mi nombre, con María Esther Valle Morfín. Eso es para pues, citas, si alguien quiere, a nivel virtual o presencial, aquí en Guadalajara. Pues vamos a seguir viendo a la señorita Morfín, espero. Sí, claro que sí. ¿Cómo te gusta que te digan, Morfín o Valle? Pues no me dicen ni Morfín ni Valle, me suelen decir por mi nombre, pero... Está bien, Esther. Como gusten, o sea, no tengo tema. Y nos estamos viendo en otro episodio. Que tengan un excelente día, noche o tarde.